contando historia. En el recorrido por las figuras, o algunas de las figuras representativas de esa ideología o de esa filosofía o de ese movimiento político denominado el anarquismo, cuya mayor representatividad ocurrió entre fines del siglo XIX y las primeras decenas del siglo XX. El anarquismo, que en Europa tuvo sus principales ideólogos, con aquellos alemanes, rusos, británicos, que creían que la desaparición del Estado, de la Iglesia y de las principales instituciones que regulaban la vida social permitirían al hombre libre, individualmente, lograr un mundo más justo y solidario. Kropotkin, Proudhon y cuantos ideólogos difundieron sus ideas en ese mundo donde el socialismo y después el comunismo fueron imponiéndose ante los postulados anarquistas. En la Italia, donde advino el movimiento liderado por Mussolini, el anarquismo debió retirarse o se vio avasallado por los camisas negras y los camisas pardas. En la Alemania del nacionalsocialismo, también el anarquismo debió retirarse con la muerte de sus principales figuras, de la cual Rosa Luxemburgo, la pasionaria, o aquella que luchó por los ideales anarquistas en esa Alemania de la República de Weimar, perdiera la vida junto a otro joven líder de este movimiento, Leijer. En España, donde quizá tuvo su mayor fuerza esta ideología y que proveyó de hombres y mujeres, como el caso de la nombrada ya Ibárruri, la pasionaria, como el caso de los poetas Antonio Machado, del siempre recordado Federico García Lorca, o aquel tristemente fallecido en el presidio de Madrid, Miguel Hernández, representaron esa fuerza que dio sustento a la República Española. Es dable y es interesante leer esa novela del premio Nobel norteamericano Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas, que termina con ese inicio del libro, cuando Rubén, malherido, ve venir a la aviación enemiga antes de la voladura del puente que defendía y pregunta: ¿por quién doblan las campanas? Y ella le responde: las campanas están doblando por ti. Llevada al cine, es aún un clásico. La literatura con Por quién doblan las campanas y la película
por quién doblan las campanas, que narra en forma magistral las crueldades de esta guerra, que como toda guerra ha sido cruel, pero parece que en la pluma de Hemingway ese ensañamiento fue aún más cruel. Y veíamos que en nuestro país también este movimiento tuvo sus representantes, con Simón Radowisky, venido de las estepas rusas, escapando de una supuesta y presunta orden de prisión hacia la Siberia, y vaya paradoja del destino, de Buenos Aires por su atentado y muerte al coronel Ramón Falcón en una heroica venganza por la muerte de los obreros reunidos en la plaza en la Semana Roja, fue enviado a la cárcel de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo. Otro anarquista de renombrada actividad en Buenos Aires fue Severino Di Giovanni. Severino Di Giovanni, italiano, que vino huyendo de las persecuciones de los camisas pardas, las fuerzas que iban preanunciando el advenimiento de Mussolini en Italia. Maestro, vino a estas latitudes, trabajó en Campana y cometió una serie de atentados, robos, secuestros, tendientes al mantenimiento de diversas imprentas e industrias desde donde se promovía el movimiento anarquista. Hay una novela del mismo autor de la Patagonia rebelde, Osvaldo Bayer, hoy un octogenario, autor argentino, santafesino, que debió exiliarse en Alemania y que de allí publicó La Patagonia rebelde. Esa historia que contábamos del levantamiento huelguista del sur argentino hacia finales de la primera década del siglo XX en la lejana Patagonia. Retoman Osvaldo Bayer la vida de Severino Di Giovanni y queremos compartir con ustedes la lectura de otro grande escritor argentino, que al igual que José Martí, con quien comenzábamos la saga de los anarquistas, tuvo la difícil misión periodística de presenciar y escribir la orden de fusilamiento de un ser humano. Roberto Arlt, escritor argentino, nacido en 1900, fallecido en 1942, una de las plumas más interesantes de la literatura argentina, que escribía sus conocidas Aguafuertes en el diario El Mundo y otros matutinos porteños, tuvo que hacer la nota presencial del fusilamiento del anarquista Severino Di Giovanni, quien había sido condenado a la última pena
por sus actos de violencia, de robos, de muertes, que lo llevaron a la persecución por parte de la policía de Buenos Aires y a la decisión de ultimarlo en un rápido proceso en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tratar de leer esta nota aparecida en las Aguafuertes porteñas, escrita por Roberto Ar 3 días después del fusilamiento de Severino Di Giovanni. Entendemos que presenciar una muerte y escribir sobre la misma debe ser una de las más difíciles circunstancias en que se pueda encontrar un periodista. Leemos con la intención de transmitir a los televidentes una etapa difícil de la vida argentina en memoria de un idealista y de este escritor notable, a quien siempre es dable releer. Roberto Ar tituló su nota "He visto morir". Las 5 menos 3 minutos, rostros afanosos tras de las rejas. 5 menos 2, rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas, más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. La letanía. Espacio de cielo azul, adoquinado rústico, prado verde. Una comosilia de comedor en medio del prado. Tropa, máuseres, lámparas cuya luz castiga la oscuridad. Un rectángulo parece un ring, el ring de la muerte. Un oficial. De acuerdo a las disposiciones, por violación del bando, ley, número. El oficial bajo la pantalla enlosada. Frente a él, una cabeza. Un rostro que parece embadurnado en aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas. Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente, frente huida hacia las sienes como la de las panteras, labios finos y extraordinariamente rojos, frente roja, mejillas rojas, ojos renegridos por el efecto de luz, grueso cuello desnudo, pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas. Se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los humedece. Ese cuerpo arde en temperatura, paladea la muerte. Artículo número, ley de estado de sitio. Era el gobierno de José Félix Uriburu, el dictador que derrocó a Hipólito Yrigoyen. Superior Tribunal. Visto, pásese al Superior Tribunal de Guerra, tropa y suboficiales. Di Giovanni mira el rostro del oficial, proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada
y de la voluntad que lo mantiene sereno. Estamos probando, apercíbase al teniente, rizopatrón, vocales, tenientes coroneles, bando, dese copia, fije número. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua, escucha con atención, parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas, mueve la cabeza con asentimiento frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. Dese vista al ministro de Guerra, sea fusilado, firmado, secretario. Habla el reo. Quisiera pedirle perdón al teniente defensor. Una voz. No puede hablar, llévenlo. El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Soncera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba, luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras calienta agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado y este grita: «¡Venda, no!». Mira tiesamente a los ejecutores, emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordene a la tropa, perpendicular al pelotón fusilero, retirarse unos pasos. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón firme. Apunten. La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tomando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Muerto. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero a los pies del cadáver quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor que ha venido de frac y zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret. Otro dice una mala palabra. Veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Son Gauna, de La Razón, Álvarez, de Última Hora, Enrique González Tuñón, de Crítica, y Gómez, del El Mundo. Yo estoy como borracho, dice Ar. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile. Roberto Ar. Esta nota está inserta en las obras completas de Roberto Ar. Es dable, reiteramos, releer a este escritor
muerto prácticamente en el olvido en 1942, pero que retrató como nadie esa Buenos Aires babélica de comienzos del siglo XX. Su cuerpo, dispuesto para la incineración, en una tarde de lluvia otoñal, apenas despidió un humito blanco que se confundió con la llovizna. Dice quien lo acompañó. Roberto Arlt, preguntado por quién era el mejor escritor argentino, respondió: soy yo. Quizá no se haya equivocado. A la saga de los anarquistas siguió en la Argentina turbulenta de la primera mitad del siglo XX la andanza de los aventureros llamados bandoleros rurales. Segundo David Peralta, nacido en Tucumán en 1897, y de andanzas por el Chaco, ese Chaco caluroso, la tierra del algodón, donde de las demostradoras salían los camiones con caudales para el pago de los peones golondrinas y que eran el botín de asalto de esa tropa de bandoleros rurales que seguían al célebre mate cocido, cuyos rastros se perdieron hacia 1942 en el monte chaqueño, en la zona de Samú, sin quedar hasta ahora o sin obrar hasta ahora noticias de su paradero final y de su muerte. A él siguieron en esas represalias individuales contra los rigores de la ley los hermanos Velázquez, Isidro y Claudio, correntinos, burucuyanos, también con andanzas por el Chaco en las décadas del 50 y del 60. O el caso de Bairoleto, allá por las zonas bonaerenses, santafesinas y cordobesas. 7 provincias han buscado día y noche a estos bandidos rurales que siguieron en una suerte de movimiento individual anarquista, luchando contra muchas veces la ferocidad de un Estado que imponía un orden a mansalva. El caso, retrotrayéndonos y transponiéndonos a la vieja Europa, de Antonio Machado, aquel que dijo: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, es triste en su final, pues viejo, aquejado por cuantas dolencias físicas pudieran aquejar su cuerpo, fue en una huida para evitar la captura de las tropas nacionalistas hacia la Francia, donde, sin comer, preso del frío, murió con hambre y dejó sus huesos
como dice el cantor catalán, en una patria lejana, en otro país. Allí en la Francia, Antonio Machado murió y pocos días tras él se fue su madre, también partiendo hacia ese exilio forzado por la Guerra Civil Española. La madre dijo: voy a dejar mis días cuando fallezca Antonio, el mayor de sus hijos. Ambos están enterrados en un pueblito francés, alende la frontera de la España. Pasó el franquismo, pasó la dictadura. Hacia 1986 se fue la pasionaria. García Lorca dejó sus versos que perdurarán más allá de la dictadura, al igual que los escritos de Miguel Hernández. Fue la saga del anarquismo, movimiento que se adormeció tras la Guerra Civil Española, contando historias.